Es jueves, así que abrimos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos iniciado la semana anterior el tema Pero Dios. Y esta tarde, con la ayuda del Señor, pasaremos con la segunda parte. Y por fin, gracias, no sé si a Julián o a Mafer o el equipo de audiovisuales que nos ayudó a clarificar el número concreto de las clases, porque la semana anterior nosotros habíamos puesto 15 y sospechaba que estaba equivocado con ese número. La semana anterior era 17 y hoy es 18. Daré lectura a los primeros 10 versículos del capítulo 2. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias al hermano que me ha traído el agua, no me he percatado cuándo fue el momento. Bien, no voy a preguntar cuál de vosotros habéis buscado en la epístola a los romanos en esta semana que ha transcurrido, porque sospecho que más de uno no lo ha buscado. ¿A qué me refiero? La semana anterior os animé a que busquéis en la epístola a los romanos la base bíblica de la enseñanza conocida como doctrina del pecado original o depravación total o depravación radical. Y sospecho que por lo menos alguno no lo ha buscado. Por eso os invito a que busquéis, y ahora os doy la cita concreta, en el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, y daré lectura del versículo 12 en adelante. Romanos 5. Quiero establecer la base, una vez más, quiero establecer la base de esa doctrina, porque creo que para algunos de nosotros, y yo os confieso que para mí, pues hasta hace no mucho tiempo, no lo tenía muy clara esa doctrina. Sí lo había escuchado muchas veces, había oído muchas veces de ella, pero no lo tenía tan claro. Y quizá pues alguno de vosotros también tiene alguna duda, y creo que este texto nos va a ayudar a entenderlo claramente. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Romanos 5, del 12 al 21. Al mismo momento que voy a dar lectura al texto, voy a resaltar las partes del texto que quiero enfatizar en esta noche. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Eso era lo que quería resaltar. El pecado entró en el mundo por un hombre. Creo que tenemos claro a quién se refiere, ¿verdad? Adán. Aunque Eva también estaba por ahí, pero bueno, Adán es el responsable, nosotros los hombres. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué trajo esto? Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea que son condenados. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Es decir, que son muertos espiritualmente, nacen muertos espiritualmente, los descendientes de Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Nacen condenados. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nacen con esta tendencia a pecar, con ese deseo natural de pecar. Y el pecado reinó para muerte. Como hemos dicho muchas veces, el hombre es esclavo del pecado, también de Satanás y del mundo, pero en este texto nos habla de la esclavitud del pecado. Estos versículos nos demuestran la base bíblica de la doctrina del pecado original. Es decir, intento condensarlo un poco más para que no sea tan largo y que no se nos haga complicado verlo. La naturaleza pecaminosa heredada de Adán incluye esclavitud de la voluntad, incapacidad de obedecer a Dios, culpa y condenación de Adán y el destino final que es la muerte eterna. Es lo que hemos leído en el texto anterior. La doctrina del pecado original es conocida, como ya he dicho antes, es conocida también como depravación total o depravación radical. Depravación total fue acuñada por el siglo XVI, si no me equivoco, en el Sínodo de Dort. Y muchos teólogos están de acuerdo que la expresión depravación total no es la más acertada, porque la palabra total da lugar a mal entendimiento, porque muchas personas cuando escuchan depravación total piensan que el hombre es totalmente depravado a lo que podía serlo.
el máximo de nivel de depravación al cual podría llegar el hombre. Pero no a eso se refiere cuando dice depravación total, sino que se refiere a que todos los aspectos, todas las áreas, todas las partes que componen el ser humano están afectados por el pecado. Su intelecto, su cuerpo, su voluntad, su alma, todo está afectado. Sus emociones, todo está afectado por el pecado. No hay nada en el ser humano que no sea afectado por el pecado. A eso se refiere, no que es tan malvado como podría llegar a ser. Por eso, pues, muchos teólogos prefieren la expresión depravación radical, porque la radical viene creo que la palabra en latín raíz, radical, que es raíz, y por eso dicen la depravación es desde la misma raíz del hombre, desde su nacimiento, desde la raíz humana, de la raza humana de Adán y Eva, esa depravación se transmitió desde Adán y Eva a todos los seres humanos, por supuesto, excepto el Señor Jesucristo. Esa doctrina es una doctrina esencial, una doctrina clave del cristianismo, porque el que niega el pecado original, la doctrina del pecado original, afirma que hay más de un camino de salvación. No sé si os habéis dado cuenta de esa situación. Si nosotros decimos que el hombre no nace con pecado original, es decir, que nace sin naturaleza pecaminosa, eso significa que esa persona puede obedecer a Dios, que esa persona no está afectada por el pecado, que esa persona no está bajo la condenación, y entonces puede llegar al cielo por sus méritos. Hay más de un camino de salvación, en este caso. Quien cree que el hombre nace bueno, que puede escoger el bien y que puede vivir en obediencia a Dios por sí solo, afirma indirectamente que esa persona no necesariamente necesita a Cristo para llegar al cielo, porque nació supuestamente sin pecado original, pudo escoger no pecar y pudo vivir sin pecar. Así que no necesita ningún Salvador para llegar al cielo, porque puede llegar al cielo por sus méritos. Por eso, quien no cree en la doctrina del pecado original o depravación radical es un hereje. Amén. Por lo menos un amén. Los cristianos creemos que todo ser humano nace pecador, muerto en sus delitos y pecados, hijo de ira, hijo de desobediencia, esclavo del pecado, del mundo y de Satanás, juzgado y condenado en Adán, y posteriormente, por elección propia, juzgado y condenado. Es decir, doblemente es condenado, tanto por naturaleza como por hechos, por decisión propia. Los cristianos creemos que Jesús solamente es el camino y la verdad y la vida, el único camino, la única verdad, la única fuente de vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Eso nos lo enseñó el Señor en Juan 14:6. No hay salvación fuera de la fe en el Señor Jesucristo. Pero los pelagianos, es decir, los que no creen en el pecado original, su nombre viene de un sacerdote Pelagio, que vivió en el siglo V, de ahí la enseñanza lleva este nombre de pelagianos. Esas personas, las que no creen en el pecado original, afirman que el ser humano nace bueno, inocente, en un estado similar que el de Adán, y que puede escoger libremente entre el bien y el mal, pero que tristemente ese hombre bueno, supuestamente bueno, se corrompió por el ejemplo pecaminoso de la sociedad. Aunque según ellos, nació bueno y libre.
Por supuesto, los pelagianos son incapaces de explicar por qué ningún ser humano en toda la historia de la humanidad, aunque nació bueno y libre, según ellos, por qué ese hombre bueno no ejerció ese supuesto libre albedrío, esa supuesta capacidad para rechazar el pecado y obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, no solamente que la Biblia demuestra que esa enseñanza es herética, es equivocada, sino que también la experiencia lo demuestra. En toda la historia de la humanidad no ha habido ni una persona sola que no peque. Si fuera como ellos dicen, tendrían que haber 1, 2, 50, 1000, 1.000.000 que sigan ese patrón, que puedan ejercer ese libre albedrío de cual tanto se jactan y que escojan el bien y no el mal, que escojan obedecer a Dios y no pecar, pero resulta que en toda la historia de la humanidad no hay ni uno solo, salvo el Señor Jesucristo. Tanto la Biblia como la experiencia nos demuestra que el hombre nace con el pecado original, es decir, nace con una naturaleza pecaminosa que le impulsa siempre al mal. Nace bajo la condenación de Adán, nace esclavo del pecado y por ende incapaz de buscar a Dios e incapaz de hacer un bien genuino. Quizá algún hermano pensará, Coster, ¿por qué nos dices todo esto? Una vez más, porque ya nos lo has dicho varias veces hasta ahora desde el púlpito, en el discipulado también. Nosotros ya somos creyentes de hace tiempo, de hace años, y tenemos esto muy claro. Supongo que los efesios también lo tenían muy claro. Y en el momento que Pablo escribió la carta a los efesios, habían pasado años desde que muchos de ellos eran creyentes. Pablo había estado 3 años enseñando en Éfeso. Y desde que se marchó de Éfeso hasta que escribió la carta, seguramente pasaron bastantes años más. Esta enseñanza no es solamente para los nuevos convertidos, para sentar la base y luego nos olvidamos de ella. Necesitamos tener vivo en nuestras mentes de dónde nos salvó Dios para que le adoremos en humildad y reverencia. Porque si nos olvidamos de quién éramos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdemos la gratitud con el Señor, perdemos la reverencia con el Señor, el agradecimiento. Y empezamos poco a poco a vernos merecedores de las bendiciones celestiales. Necesitamos tener vivo en nuestras mentes de dónde nos salvó Dios para que le adoremos en humildad y reverencia. He querido volver a hablar de la doctrina del pecado porque creo que algunos de nosotros, como lo he dicho al principio, no tenemos muy clara esta enseñanza clave de nuestra fe. Y también para preparar el camino para la tercera motivación de la intervención de Dios. Porque si os acordáis, la semana anterior hemos hablado de 2 motivaciones que Dios tuvo para intervenir en este estado deplorable en cual estábamos. Para eso os invito a que volvamos a leer el versículo 4 y 5 de Efesios 2. El versículo 4 para recordar lo de la semana anterior y el versículo 5 para ver la motivación de Dios que abordaré esta noche. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, en ese estado en cual estábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, era la primera motivación que le impulsó a Dios intervenir en nuestro estado.
el hecho de que Dios es rico en misericordia. Esa misericordia soberana de Dios, extendida en abundancia para sus escogidos. Y la segunda motivación, su gran amor con que nos amó. Su gran amor con que nos amó. Desde antes de la fundación del mundo. Vimos esto la semana anterior, que ese amor, ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, para con los suyos, no nació cuando nos vio en ese estado deplorable, no nació cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, no nació cuando confirmamos la obediencia, sino que nació antes de la fundación del mundo, antes de que yo y tú existiéramos. También vimos ¿qué es lo que hizo? Que nos dio vida. Esta tarde-noche veremos la tercera motivación que le impulsó a Dios a actuar. Me hubiera gustado desarrollar los puntos, de hecho, eso fue mi primera idea cuando me dispuse a estudiar y a desarrollar el texto. Yo quería exponer la tercera motivación de Dios. ¿Qué hizo Dios? Que nos dio vida, pero ampliarlo, porque habla también un poco más, no solamente que nos dio vida, sino que habla de que nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Él nos resucitó, con Él nos resucitó. Quería también ver cómo lo hizo, pero desarrollando el tema me di cuenta que no me va a dar el tiempo y ya pues varios hermanos me han regalado relojes o me han señalado el tiempo, aunque luego en el tiempo de los anuncios me lo roban, con muchas preguntas y con cosas. Pero bueno, bien. Vamos con la tercera motivación. La tercera motivación de Dios. Solamente vamos a centrarnos en esta idea en esta noche. La tercera motivación de Dios: por gracia sois salvos. Anteriormente, en el discipulado, hemos visto que la misericordia y la gracia de Dios no son exactamente lo mismo. Y es cierto que algunas veces es difícil distinguir en un mismo texto hasta dónde se habla de misericordia y cuándo empieza a hablar de gracia, o al revés. Porque son atributos tan estrechamente abrazados que en algunos momentos se hace difícil ver los límites, si se puede decir de una forma, de cada uno. Bueno, digo límites entre comillas, porque todos y cada uno de los atributos de Dios son infinitos y eternos, así que no tienen límites. Pero ese lenguaje limitado que tenemos todos, algunas veces no nos deja muchas opciones para explicar las perfecciones de Dios. Y es normal, porque intentamos exponer a un Dios eterno, infinito, perfecto, trascendente. Todos esos términos son conceptos que nosotros no conocemos. Pero por fe los creemos, porque es lo que la Biblia nos manifiesta de Dios. En nuestro texto es evidente que el autor se refiere a la gracia soberana de Dios, aquella gracia que trae a pecadores de muerte a vida. La gracia soberana o la misericordia soberana, que prácticamente es lo mismo, porque las dos afirmaciones se refieren a aquel mismo atributo de Dios por el cual Él no castiga a los que han de ser salvos tan como ellos merecen, porque Cristo es el sustituto de ellos en la cruz, y Él recibió el justo y santo castigo por ellos. Y no solamente eso, no solamente que no reciben el castigo, sino que en cambio reciben la justicia, la honra y la herencia de Cristo. En general, el atributo de la misericordia refleja que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es lo que
expresa la misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo de Dios, el infierno. Y por misericordia Dios no nos castiga. Pero la gracia va un paso más adelante porque Dios no solamente que perdona y no castiga a los salvos como merecían ser castigados, sino que les imputa la justicia de Cristo, los hace hijos suyos y coherederos de la gloria con Cristo Jesús. La gracia es aquel atributo de Dios que manifiesta que Dios le otorga generosamente, le otorga generosamente todo lo contrario a lo que merecía el pecador. Es decir, no solamente que no le da lo que merecía, sino que le da todo lo contrario de lo que merecía. Por supuesto, al pecador ya regenerado, no a todos los pecadores. El pecador merecía la muerte eterna y por la gracia recibe vida eterna. El pecador merecía ser apartado de Dios, mas por gracia es recibido. El pecador merecía ser avergonzado en extremo, mas por gracia es dignificado a tal punto que es nombrado Hijo de Dios y coheredero con Cristo, y la lista puede seguir. Poco antes, en los versículos 7 y 8 del capítulo 1, poco antes me refiero hace un par de meses más o menos, o un mes quizá, un mes y algo, Pablo había dicho que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fijaros un poco en estos dos versículos. ¿No os da la sensación que Pablo, aunque se esfuerza expresar lo que la gracia de Dios transmite, aún siendo apóstol y aún siendo inspirado por el Espíritu Santo, se queda muy corto de palabras? Intenta añadir riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Habíamos visto que Dios es rico en misericordia y aquí vimos que también en gracia es rico. De hecho, su riqueza no es solamente una riqueza limitada. Habíamos aprendido que los atributos de Dios son infinitos, como Dios mismo es infinito. Son eternos, como Dios es eterno. Son perfectos, como Dios es perfecto. Volvemos una vez más a esa definición de que los atributos de Dios se abrazan y se complementan uno con el otro. No solamente que Dios es rico en gracia, sino que esa gracia la hizo sobreabundar para con nosotros. Hay muchas personas que son ricas, extremadamente ricas, pero la generosidad de ellos no sobreabunda para los demás. La de Dios sí. Dios es rico en gracia, es rico en misericordia y la hizo sobreabundar para con nosotros. No abundar, sobreabundar. Y tú y yo sabemos que fue necesario porque ahí donde el pecado voy a buscarlo para leerlo concretamente en Romanos 6.
Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y tú y yo sabemos que en nuestras vidas ha sido necesario muchas veces que la gracia de Dios sobreabunde para con nosotros. Volviendo a Efesios capítulo 1. Si nos acordamos, una de las razones por la cual Dios nos bendijo con toda bendición espiritual era, en Efesios 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que podemos afirmar que Dios es infinito en gracia, que su gracia es gloriosa, ¿no? La alabanza de la gloria de su gracia es gloriosa. Dios es infinito en gracia, su gracia es gloriosa, la derramó sobreabundantemente en sus escogidos y la hizo con el propósito de que su gracia sea alabada. Pero vamos a volver al capítulo 2. El apóstol nos dijo, por gracia sois salvos. La tercera motivación de Dios para intervenir en nuestra situación de muerte espiritual. Esa gracia infinita y gloriosa de Dios, esa gracia que Él hizo sobreabundar para con nosotros, tuvo como efecto en nuestras vidas nuestra salvación, ¿no? Por gracia sois salvos. Eso es el efecto de la intervención de Dios, la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida o nos salvó. Son sinónimos de la misma realidad espiritual. Nos salvó del estado de muertos espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos salvó de las tres cadenas que nos ataban, de las que nos hablaba el pastor. El mundo, Satanás y la carne. Estábamos atados con esas tres cadenas, lo vimos también la semana anterior, nos lo expuso el pastor. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos salvó de la esclavitud. Nos salvó también del estado de hijos de desobediencia, porque nos capacitó para obedecerle y andar en buenas obras por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hizo Dios todo esto? En mi vida y en tu vida si eres creyente. Para alabanza de la gloria de su gracia. Por su gran amor con cual nos amó y porque es rico en misericordia. Por gracia sois salvos. El hermano Salvador Gómez, colaborador y juntamente pastor con su mujer Michelén en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo de Santo Domingo, afirma que el verbo que es empleado aquí en esta afirmación, por gracia sois salvos, el verbo empleado aquí por el apóstol Pablo está en modo pasivo. Yo no entiendo mucho de gramática, pero me fío de él. La gramática del verbo, juntamente con la definición de la palabra gracia, que es un don inmerecido, nos indica que no somos participantes, no somos activos en nuestra salvación. ¿Y cómo podríamos ser activos en la salvación si estábamos muertos en los delitos y pecados? La gracia, en otro pasaje bíblico, es presentada como contraria a las buenas obras o a los méritos. En Romanos, ahora sí queréis, pues ya podéis volver a leer Romanos, los que habéis leído la semana anterior, podéis leerlo una vez más.
En Romanos se da una definición de la justificación y cuando dice que es por gracia, no por obras, porque si fuera por obras, entonces no sería por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras, porque las obras y la gracia son cosas totalmente diferentes, no tienen nada en común una con otra. Un poco más adelante, en los versículos 8 y 9, nos explica que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Por qué? Miradlo ahí en el versículo 9. Para que nadie se gloríe, exactamente. Pero ahí es cuando algún hermano arminiano dirá, pero vamos a ver, Costello, nosotros no somos pasivos en nuestra salvación, porque la salvación es por la fe, y la fe es una acción que nosotros empleamos. Bueno, es cierto que nosotros ejercemos la fe en el Señor Jesucristo. Pero todo este texto, y enseguida explico, no me salto, no anulo una afirmación con otra afirmación. Enseguida llego a esto. Primero, todo este texto que hemos leído, Efesios 2 del 1 al 10, nos demuestra que no somos activos en nuestra salvación, sino solamente los beneficiarios de la salvación. Nuestro estado en el momento de la salvación era de muertos espiritualmente, y un muerto no puede hacer nada. La gramática del texto le otorga la acción solamente a Dios. Vosotros me habéis confirmado la semana anterior que la acción la hace Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo hizo Dios. Nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida. La idea llana, natural y lógica del texto le otorga a Dios toda la acción. La fe, ahora sí vuelvo a esa afirmación, que no piense nadie que la estoy anulando. La fe que nosotros ejercemos, la fe que Dios demanda de nosotros, según Efesios 2, versículo 8, y otros textos más, es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Sí, Dios nos demanda creer, pero Él nos da la fe. Una de las ilustraciones más claras de la resucitación espiritual es el momento en cual el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Una ilustración física para demostrar una realidad espiritual. Perdón. El Señor Jesucristo se acerca a la tumba de Lázaro, le dice a la gente, quitad la piedra. Quitan la piedra, primero se escandalizan, diciendo, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Quitad la piedra. Quitan la piedra y Lázaro no sale. ¿Por qué no sale Lázaro? Porque está muerto. Pero poquito más tarde, pocos minutos quizá más tarde, Cristo dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Lázaro obedece al mandamiento de Dios porque Dios le otorgó vida. Dios le dio vida, le dio la capacidad de obedecer el mandamiento que Él le transmitió. Al muerto espiritualmente, Dios le dice,
arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Pero Él está muerto, no puede hacerlo. Pero nos da vida juntamente con Cristo y así podemos obedecer el mandamiento. Muertos espiritualmente no nos vamos a arrepentir jamás de nuestros pecados, ni nos vamos a dar cuenta que somos pecadores. Como no recuerdo quién decía, un pez jamás se da cuenta que está mojado. No se da cuenta de su estado. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos felizmente muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo disfrutábamos pecaminosamente. Pero cuando Dios nos dio vida, juntamente con Cristo, por medio de la predicación de su palabra, y nos mandó, arrepiéntete y cree. Ya estando vivos, pudimos obedecer. Y nos arrepentimos y creímos. No es el único texto, Efesios 2, versículo 8, donde se dice que la fe es un don de Dios. Hay muchos más textos. Con la ayuda de Dios, como ya supongo que el hermano Julián se ha dado cuenta, no tendrá que apurar mucho el estudio para el siguiente jueves, porque como queda todavía parte para abordar de los versículos 6 y 7, también parte del versículo 5, así que podrá disfrutar tranquilamente de la celebración de su graduación. No, repito, no, continúa. Sí. Y con la ayuda de Dios, pues el siguiente jueves traeré una lista no muy extensiva para que no se haga demasiado extensiva, pero sí traeré una lista de versículos o textos donde se demuestra que la fe es un don de Dios. Es un mandamiento que Dios nos da, sí, es cierto, pero también es un don de Dios. Sí, nosotros creemos, pero creemos porque Dios nos dio vida y también Él nos dio el don de la fe. ¿Quién ha de ser glorificado en nuestra salvación? Entonces, Dios en su infinita misericordia, ¿no? Es por gracia para que nadie se gloríe. ¿Quién va a ser glorificado para esto? Dios. Para que tengamos más claro todavía qué es el atributo de la gracia de Dios, voy a citar rápido a 3 teólogos que me han sido también de gran ayuda en preparar las clases del discipulado cuando hemos estudiado este tema. La primera cita es de J.I. Packer y dice así: la gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar de lo que merecían, o mejor dicho, a despecho de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Arthur Pink dice lo siguiente en el libro Los atributos de Dios. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera ser, dejaría de ser gracia. Perdón. Louis Berkhoff, en su libro de Teología Sistemática, dice lo siguiente:
La Biblia generalmente habla de la gracia para significar la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo sentencia de condenación. En conclusión y al mismo tiempo aplicación al mensaje, hermanos, ¿qué podemos decir a toda esta avalancha de bendición espiritual que incluye la gracia de Dios? ¿Qué podemos decir a todo esto? Nuestro Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con cual nos amó, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios, que es rico en gracia y la derramó sobre nosotros de manera sobreabundante. Nuestro Dios, que nos escogió, nos predestinó, nos dio vida y nos salvó por gracia para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué haremos ante esta verdad? Ante este despliegue de generosidad de parte de nuestro Señor. Seguiremos preocupados de nuestros problemas temporales de aquí, enfocados egoístamente en nosotros, en el ahora, en qué haré en esa situación o en la otra. O más bien nos esforzaremos para que en nosotros se cumpla su propósito santo. Su propósito de formar la imagen de Jesucristo en nosotros. Su propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Que le seamos un pueblo de sacerdotes y reyes para nuestro Dios. Luz para las naciones. Sal para la tierra. Para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, peleemos la buena batalla. Sirvamos a nuestro Señor con gozo, sirviendo a nuestros hermanos. Perdonémonos unos a otros. Limpiémonos de todo pecado. Confesémonos si es necesario uno al otro. Esforcémonos en conocer más y mejor al Señor. Y termino con el último versículo de la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y perdonadme la tos.